Arrancamos con los espacios creativos, en este caso con escribir canciones. Lo que voy a hacer en este pequeño video es, primero, describirles, contarles todas las dimensiones que están vinculadas con el escribir una canción, que no solo tiene que ver con la letra de una canción, sino con todo lo demás que compone a una canción. Eso voy a hacer primero rápidamente y les pido que no se sientan abrumados porque obviamente eso va a ser complicado. Si lo que quieren es solamente escribir letras, bueno, tranquilos. Este video más adelante solamente se va a dedicar a eso, a lo que es escribir letras de canciones, algunos detalles sobre eso más adelante. Ahora, todo el resto de las cosas que les voy a presentar primero, luego se los voy a poner en otros videos, links básicamente, de youtubers que ya han hecho un montón de cosas sobre esto y no tiene sentido que yo vuelva a explicar esto, ¿ok? Pero, insisto, en primer lugar voy a dar un sobrevuelo de todas las dimensiones que están vinculadas con escribir una canción. Luego de eso me dedico a la parte de lo que es escribir la letra de una canción. Así que bueno, primer paso. Dimensiones de una canción. La letra es una, la vamos a trabajar después. La melodía, otra muy importante. Cualquier canción que ustedes reconozcan como que les ha gustado en su vida, seguramente tiene una melodía que es interesante. Cuando hablamos de melodía, hablamos de sonidos que suenan uno a la vez. Por ejemplo, Load up on guns, bring your friends, fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. I know, a dirty word. otra dimensión muy importante, la dimensión de la armonía. Esto es lo que son acordes, cuando suenan varias notas al mismo tiempo. Es decir, una canción tiene una melodía sobre una armonía y tienen que estar en contacto, ¿no? O sea, una buena melodía depende de la armonía que tiene, porque una misma melodía, si le ponemos otra armonía, suena completamente diferente. Insisto, esto lo van a ver en otros videos que yo les voy a poner ahí, en el que les explican en detalle qué es una melodía, qué es una armonía. Ritmo. Bueno, eso no creo que haya dudas sobre qué es el ritmo. El que no sabe qué es el ritmo, el que no, o sea, cualquiera que haya bailado alguna vez sabe lo que es el ritmo. Punto. Igual también habrá algún video explicando eso más en detalle. Y en el que voy a mencionar algo un poco más en detalle ahora, que es arreglo, que es lo que transforma a una canción que podemos componer con nuestra guitarra en casa o con un tecladito y una letra, es lo que la transforma luego en una canción de radio, ¿no? Con otros sonidos que suenan por ahí atrás y demás. Eso es el arreglo, que es la dimensión más difícil cuando uno compone una canción. O sea, ¿es desafiante hacer una letra interesante? Sí. ¿Es desafiante ponerle acordes? Sí. ¿Es desafiante encontrar una melodía? Sí. Bueno, después el nivel más alto es el de hacer el arreglo. Pero que se entienda, en el mundo, después lo repito, pero en el mundo de la música, muy pocas personas, salvo las que son muy, 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 muy talentosas, hacen todo esto. Por lo general, hay roles diferentes. Hay alguna gente que se dedica a los arreglos, por lo general son músicos con mucha trayectoria y mucho estudio académico aparte de música. Hay otros que son los artistas, que son los que crean las canciones con la guitarrita. Bueno, y a veces hay otros que se dedican solamente a escribir letras. Son distintos roles que se pueden compartir con otras personas, o una misma persona puede hacer diferentes roles. Eso es según cómo se sienta cómodo cada uno y qué conocimiento tenga. Pero si tienen pasión por solamente escribir letras, solamente escriben letras y después ya encontrarán algún amigo
que le interesa hacer canciones con sus letras y las hará. O a veces pasa lo contrario, a veces alguien compone unos acordes con una melodía y no tiene la letra y bueno, encuentra. Así que cada uno sabe encontrar qué rol quiere cumplir en la música. Y también obviamente cambia en el tiempo. Con muchos años haciendo canciones ya es mucho más fácil que puedan hacer un arreglo. Que hacer un arreglo la primera vez que escriben una canción es mucho más difícil. Eso, por ejemplo, en los músicos de trap se ve. Siempre está el cantante, el artista, y después dice la producción es de tal. Bueno, hay otro artista que está tras de escena, que no es tan famoso como el que pone la cara, que es el que se dedica a los arreglos. Fases de la creación de una canción. Bueno, un poco este slide retoma lo que decía antes. Primero, no hay pasos. A veces empieza por la letra, a veces empieza por la música. Depende del gusto de cada artista y a veces un artista cambia en su propia vida. Una canción por ahí la empieza desde la letra y otra la empieza desde la música. Eso cambia como cada uno. Y como les menciono ahí, por ejemplo, el caso de Jack Antonoff, que es un músico, pero también es productor y es más conocido y exitoso como productor que como músico. Entonces ahí vemos un ejemplo inclusive de súper profesionales que dividen sus tareas, ¿ok? Y acá lo que les marco es que el 99% de las veces uno arranca con una canción con un par de acordes y luego, más adelante, llega al arreglo total. Y les menciono la canción Hands Clean, Manos Limpias, de Alanis Morissette, que en el video ahí se juega un poco de modo ficcional con todos los pasos, ¿no? Ahí ya aparece en un momento ahí teniendo una experiencia que le hace sentir una emoción. Luego aparece en su casa pensando y creando la letra con la guitarra. Después aparece ahí con otros músicos empezando a buscarle más cosas a la canción hasta que luego se publica. Es como que en 3-4 minutos se resume todo lo que tiene que ver con las fases de la creación de una canción. Seguramente habrán escuchado alguna vez un cover. Es decir, una versión que hace un artista de una canción de otro artista. Hay infinitas. Eso se puede hacer porque las distintas dimensiones que tiene una canción, armonía, melodía, letra, ritmo, arreglo, pueden cambiarse una de ellas sin cambiarse las demás para que la canción siga siendo la misma, pero es diferente. Entonces, por lo general, cuando se hace una versión de una canción, la armonía y la melodía y la letra quedan y se puede cambiar el ritmo y se cambia el arreglo. ¿Cómo se cambia el arreglo? Por ejemplo, cambiando los instrumentos que se usan. Si, por ejemplo, se hace una versión de orquesta de un tema popular. Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Por ejemplo, también, si se hace una canción qué sé yo, de rock o de pop, se la pasa a jazz, ahí tenemos un ejemplo donde quizás se cambia la armonía, porque la armonía en jazz es más complicada que lo que es en el pop, por ejemplo. Entonces la armonía sigue siendo la misma, pero más compleja. Un cambio de la letra, y bueno, un ejemplo es cuando se hace una versión instrumental de un tema. Se le saca la letra y hay un instrumento que hace las veces de la melodía. Y en el rap también podemos ver ejemplos de eso cuando se toma una base de una canción, se le saca la letra y se le rapea encima otra cosa. Never been a nigga this good for this long, this hood, or this pop, this hot, or this strong, with so many different flows. This one's for this song, the next one I switch up. This one will get bit up. These fucks too lazy to make up shit. They crazy, they don't paint pictures, they just trace me. You know what? Soon they forget where they. Ahí vemos un ejemplo en el que se le cambia la letra. Y el ritmo, bueno, obviamente cuando se hace, por ejemplo, una versión cumbia de un tema que es de otro estilo, ahí tenemos un cambio de ritmo. When you ever fall,
pero básicamente es eso, se cambian algunas dimensiones de la canción y otras se mantienen estables para que la canción siga siendo la misma al punto que la reconocemos como otra versión, pero sin embargo es diferente. Y otro aspecto para tener en cuenta de las dimensiones de las canciones es que según el estilo, algunas de esas dimensiones tienen más importancia. En el trap, por ejemplo, tanto como en el reggaetón, el ritmo es lo más importante. Y las armonías no tienen un desarrollo muy grande. En cambio, en el jazz pasa lo contrario. La armonía es muy importante y la melodía también cobra un rol más importante que en el trap. Porque en el trap generalmente la melodía se basa en el ritmo, en el flow, con muy pocas modificaciones en la nota. Sin embargo, la clave está en el flow. En cambio, en el jazz, la altura tonal, es decir, los saltos de la voz son mucho más grandes, que no se pueden encontrar en el trap generalmente. It's saying so much more than just words could ever say. Ahora bien, todas las reglas son para cambiarlas. Alguien puede hacer eso en el trap también tranquilamente. Bueno, para entender lo que es un arreglo, les recomiendo al que le interese esto buscar la película Begin Again, Empezar de Nuevo, que se puede encontrar por ejemplo, en Cuevana o sitios de ese tipo. Porque esa peli es la historia de una artista que graba su primer disco, bueno, en el contexto que se separa de su novio, qué sé yo. Y se puede ver durante la película cómo se va grabando el disco y cómo las canciones que ella al principio grababa con su guitarra y lo que se le iba ocurriendo, luego se transforman paso a paso en una canción completa. Y hay una escena particular en la que el productor, que es la otra persona importante de la película, que es la otra que está ahí en la imagen de la portada de la película, en la que él está escuchando a la protagonista principal tocar la canción solamente con la guitarra y él la escucha y empieza a imaginar en su mente qué cosas le agregaría. Bueno, ahí se ve el ejemplo claro de lo que es un arreglo. So you find yourself at the subway with your world and a bag by your side, and all at once it seemed like a good way. You realize it's the end of the line. For what it's worth, here comes the train. Upon the track, there goes the pain. Cuts to black. Are you ready for the last act? To take a step you can't take back. Taking all the punches he could take, took them all right on the chin. And now the canvas back is breaking again. También está, es interesante que en el soundtrack de la canción, de la película, hay 3 versiones de un mismo tema, Lost Stars, que te muestra cómo una misma canción se transforma en 3 cosas diferentes. Por ejemplo, hay una de hecho que es como un remix que en la película lo usan como ejemplo de algo que suele suceder cuando hacemos canciones, que es que en el momento en que queremos hacer el arreglo, perdemos la canción, perdemos el espíritu de la canción y se transforma en otra cosa. Y bueno, ahí el ejemplo está de la versión remix de esa canción que no está tan buena como la original. De hecho, en la película, al artista que la creó
como que se enoja por esa versión. Bueno, ahora sí pasamos a la letra. A los que quieren solamente dedicarse al tema de escribir canciones, en el sentido de escribir letras de canciones, bueno, se tienen que preocupar por lo que va a venir de acá en adelante. 3 cosas importantes: concepto, rimas, sonoridad. Concepto hace referencia a lo que una canción quiere transmitir, que generalmente puede ser una vivencia, una idea, un concepto de vida, diferentes opciones hay, ¿no? Cuando es un sentimiento, es como estás viviendo una emoción muy fuerte, por lo general es un gran momento para escribir una canción. Y querés transmitir lo que estás sintiendo en ese momento. Por ejemplo, te enamoraste, te peleaste, perdiste un trabajo, tuviste que dejar tu tierra natal. Son todos esos momentos en los que se vive algo, o se murió un familiar cercano, o nació un familiar cercano, o hay un gran problema social. Esos momentos nos ponen en un estado que nos facilita mucho llegar a escribir una canción con sentido. Bueno, ese es el concepto. ¿Qué transmitimos? Obviamente hay un montón de canciones, el reggaetón sobran, que no, la letra no dice nada o no dice prácticamente nada. Es una opción también. No está invalidada en lo más mínimo. Personalmente les recomiendo que siempre intenten transmitir algo con lo que escriben. Y a diferencia de un argumento en el que uno tiene que pensar la lógica de lo que quiere decir y justificarlo, cuando escribimos una canción no va así. Es más del inconsciente y es como va saliendo. Generalmente no se escribe de principio a fin, sino que van saliendo cosas que anotamos en nuestra libretita que nos gustan como suenan y nos gusta parte de lo que transmite, y de a poco la canción va apareciendo. A veces sale de un rayo y la escribís de entero en un ratito, y a veces te lleva varios días que por ahí venís en el colectivo y se te ocurre una, estás limpiando los platos y se te ocurre de repente otra, porque es el inconsciente, insisto, es el inconsciente el que nos tiene que guiar para escribir las canciones, porque estamos hablando generalmente de cuestiones emocionales, no estamos haciendo una tesis, estamos escribiendo una canción. Por lo tanto, las canciones no se piensan, sino que brotan. Bueno, hay un montón de cosas. Yo acá voy a decir un par de cositas nada más porque podría estar un año entero, si no más, para poder terminar un curso de cómo escribir canciones. Esto, como yo les dije en lo que son los espacios creativos, es como un disparador que está basado en el concepto de autonomía, en el sentido de que si a ustedes les gusta esto, aprendan a encontrar el material para desarrollarse, aprender por su cuenta. Entonces yo les doy como un mapa inicial para empezar el viaje. Así que no puedo enseñarles todo, les enseño un par de cositas. En este caso, me estoy refiriendo a la estructura, que es la relación entre el estribillo y los versos. A veces el verso cuenta una historia que el estribillo termina concluyendo una relación de causa-consecuencia. A veces es básicamente el estribillo sintetiza la idea de lo que se está contando antes. Las posibilidades son infinitas, pero lo importante es esto, de que el concepto se sintetiza, se soluciona en un par de palabras en el estribillo, que es todo lo que venís contando antes en los versos. Y un tip que dan los pros sobre esto es que los versos son para el artista. En los versos, el que escribe la canción expresa lo que le está pasando, lo que quiere contar con detalle, su experiencia individual, su versión individual de lo que está pasando. Y el estribillo, en cambio, es para la gente que lo escucha. Porque el estribillo es el lugar en el que quien escucha la canción puede proyectar lo que a él le pasa ahí. Si el estribillo es demasiado particular y la persona que lo escucha no puede proyectar su historia sobre eso, es una limitación para que esa canción tenga llegada al público. Entonces, el estribillo es como un espejo, una pantalla en el que lo que decimos ahí, resumiendo lo que veníamos diciendo antes de nuestra propia perspectiva, ahora sirve para que la gente pueda proyectar su propia experiencia de lo que la canción está hablando. Acá puse un par de ejemplos. Puente de Cerati. Esta canción
los versos, él va describiendo algo que tiene que ver con un enamoramiento, ¿no? O sea, como que las ganas de ver a alguien, las ganas de encontrarse. Arranca diciendo, hoy te busqué. Algo que le quedó por decir, acortar una distancia, hacer aparecer a la persona que quiere encontrar. Y el estribillo funciona como consecuencia porque básicamente se logra corresponder esa pasión, ese encuentro que se quiere lograr, porque él termina agradeciendo por venir usa esta metáfora del puente como el lugar del encuentro. Dos personas que estaban separadas, dos islas separadas que ahora se unen gracias al puente. Usa el amor como un puente. Básicamente usa el amor para encontrarte con otro. Esa es la idea de la canción. Ahora, como vemos, Cerati lo cuenta así. En realidad busqué el contraste, ¿sabes? Porque el tema habla mucho, se llama puente y habla un poco de varios tipos de puente, ¿no? Como relación. Por un lado uno podría hablar de una relación romántica, de una esperanza de llegada, ¿no? Y el puente que se genera entre dos personas. Y por otro lado es un puente con la gente también. Y bueno, a partir de la palabra puente empieza a ser un puente cualquier cosa, digamos, ¿no? Un paso de la luna al sol, ese tipo de cosas. Otro ejemplo, Muy despacito de Los Piojos. Esta canción ya no es tanto causa-consecuencia, sino que en el estribillo resume un poco lo que está contando los versos. Básicamente la canción está hablando de lo que es la vida en un manicomio, ¿no? Está hablando de los locos cantan la canción, aplauden, jardines de calma feroz, arranca con esa imagen fuerte que es la calma que hay en un neuropsiquiátrico, ¿no? O sea, gente que está empastillada por médicos y entonces están tranquilizados, pero no porque sus almas estén tranquilas, sino porque químicamente están tranquilizados. De ahí esta idea de jardines de calma feroz. Con esa pequeña línea ellos logran, el que escribió la canción logra contarte todo eso en 4 palabras. Bueno, básicamente, luego, todo el resto son cosas que van cantando de lo que es estar en ese ambiente, ¿no? Evidentemente es como que alguien fue a visitar a alguna persona a un neuropsiquiátrico y se contagió de esa emoción y la contó, ¿no? Y el estribillo soluciona todo, simplifica la idea con esta frase que es muy despacito sobre el abismo volaré. Y acá tenemos el ejemplo de que esta, de nuevo, ya no es la historia contada sobre el contexto del neuropsiquiátrico, sino que esta idea de muy despacito sobre el abismo volaré puede servir para que cada uno proyecte cualquier tipo de experiencia personal sobre esa frase. Por eso es genial. ¿Y cómo se relaciona con lo de la locura? Y porque la locura es un abismo. Y acá lo que se trata es de sobrevivir a la locura que uno está viviendo, en el caso de una persona que vive en un manicomio, en un neuropsiquiátrico. Entonces, tengo que volar sobre el abismo de la locura. Y ellos están solucionando todo eso en esas pocas palabras. Pero también puede servir para angustias de todo tipo. Por ejemplo, alguien a quien ha sido abandonado, o alguien que perdió el laburo y está sin plata. Bueno, el abismo de ese momento de inseguridad, y bueno, tengo que volar sobre este abismo, tengo que salir adelante. Me parece realmente es una gran poesía de Los Piojos en este caso. Y un ejemplo, o sea, lograr eso, cuando uno logra en esas pequeñas frasecitas simplificar ideas tan fuertes, es cuando tenemos una letra que trae algo, que va a dar que hablar. Bueno, rimas. No, acá no digo nada de rimas porque ya ustedes son los que... La generación de ustedes se dedica a rimar desde chiquitos, así que saben lo que son las rimas. Y de todos modos ahí les doy un link para que el que quiera profundizar de distintos tipos de rimas que hay, para tener más alternativas creativas, ahí las puede buscar, pero de rimas no hace falta que yo les enseñe nada.
en esto sí me voy a detener un poco, que es la sonoridad, lo último de este video. Las palabras no solo tienen que ser elegidas porque justo dicen algo, sino porque suenan bonito. Hay palabras que suenan bonito y hay palabras que no suenan bonito. Y la clave para pensar qué palabras suenan bonito tiene que ver con las vocales, porque las vocales son el lugar donde el cantante hace sonar toda su capacidad. De hecho, al cantante se le enseña para que suba el volumen y la expresividad en el momento en que llega la vocal y la baje un poco cuando está la consonante. Ahí el ejemplo que les doy es el de No toque mi Nike de Nicki Nicole, que si bien ella ahí está mezclando distintos idiomas y está usando en algún sentido neopalabras o está usando distintos tipos de expresiones, la clave para que eso funcione en esa mezcolanza, por así decir, es que en todos lados hay vocales. Estamos ready pa'l party. Eso, party es viene del inglés, fiesta, pero ellos la cantan party. Para que suene así, suena más amable al oído, porque tiene dos vocales. Borran la T a la hora del canto y enfatizan la A y la I. No toque mi Nike, no toque mi Nike, ey, no toque mi Nike. Todas vocales. O sea, mucha vocal para que eso pueda funcionar. Y abajo, ahí está el tip bien descripto. El punto es que tenemos que tender a evitar las palabras que tienen demasiadas consonantes, sobre todo que tienen muchas consonantes seguidas. Ahí las palabras que les doy: constreñir, circunscribir, instridente. Son palabras que nunca van a estar en una canción, o es muy difícil que estén en una canción, porque al tener tantas consonantes seguidas, genera que el sonido sea muy difícil de cantar y feo. Entonces, un concepto y un tip para tener en cuenta es cuanto más puedan usar palabras que solamente tengan una consonante y luego una vocal. O sea, es decir, no importa si la palabra hay 5 consonantes, lo que importa son la cantidad de vocales que hay y la cantidad de consonantes seguidas. Lo ideal es que haya una o dos consonantes seguidas. Sobre todo una. Pruébenlo. Si quieren, jueguen con palabras con pocas consonantes y van a ver cómo esas palabras suenan mejor. Y después también el arte, la poesía está en buscar distintas gamas de colores entre las A, E, O y U. Las A, E, O generalmente son las que mejor suenan, pero se puede ir mechando con las I y las U perfectamente. Así que bueno, este es simplemente el primer video. Como van a ver, les sumo un montón de links para que sigan investigando. Lo que quieran preguntarme, me preguntan. Obviamente, el tema de melodía, armonía, esas cosas son complejas porque necesitan de teoría musical. Pero bueno, todo se puede aprender. Y esto se lo dejo a criterio y pedido de ustedes. Yo les puedo explicar tranquilamente teoría armónica, pero no es algo que está en el plan de estudio de esta materia. Si ustedes lo requieren, yo se los explico. Saludos.